Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este espacio vamos a tener una introducción sobre la temática de hoy, que no voy a poder abordar a la hora de la clase porque pues en el sitio donde vivo tengo problemas con el internet. Entonces pues para mí es muy importante que la continuación de la clase se siga dando pues a pesar de la contingencia que además de las que les comento está sucediendo pues en la ciudad, que ya sabemos. Lo importante es que esto que conozcamos hoy en cuanto a temática, en cuanto a teoría, nos pueda servir para la próxima clase. De hecho, nos va a servir mucho. Quiero dejar claro que lo que teníamos para hoy, esto que vamos a ver hoy en cuanto a teoría, nos va a servir para seguir complementando, pero la revisión general será la próxima semana, el 9 de agosto, en cuanto nos veamos de manera presencial. Pues para mí es importante empezar a conocer cuáles son los grupos que se van a crear o las personas que van a trabajar en solitario. Además también pues hacer la revisión presencial de lo que cada uno de los grupos o cada uno de ustedes quiere hacer. Para empezar, la teoría de la clase, es importante mencionar que esta temática está relacionada con la evolución de la investigación de mercado. Es importante que antes de empezar el desarrollo como tal práctico de nuestra investigación de mercado, conozcamos el contexto de la investigación de mercados en general y su transformación a nivel histórico y pues social, comercial, etcétera. Por eso es importante hacernos la pregunta, ¿qué tanto se ha transformado la investigación de mercado? Bueno, hay que decir que eventualmente la investigación de mercado ha estado experimentando una serie de cambios debido a las nuevas tecnologías. Eso es algo que de manera concerniente pues empezamos a deducir o a indagar. Todo esto se debe por pues, las técnicas que han ido avanzando a nivel de digitalización y el avance también de nuevas tecnologías. Es cierto también que la crisis trajo un debilitamiento en la inversión y como tal en tomar dinero o presupuesto para poder dar pie a este tipo o a la utilización de estos recursos dentro de las empresas. Sin embargo, pues hoy existen nuevos modismos, nuevas maneras de poder hacer investigación de mercado. Pero no por eso deja de ser importante el uso de este recurso dentro de las empresas. Ahora, ¿de qué manera podemos relacionar esta transformación con el perfil administrativo? Si bien es cierto, el recurso cambia, pero también los perfiles, porque no solamente en la actualidad se necesitan, pues, con la llegada de nuevas tecnologías, no se necesiten, no es que no se necesiten mayor cantidad de investigación de investigadores de mercados, pero pues existen nuevos perfilamientos o nuevos tipos de profesión. Se dice que generalmente la investigación de mercados se desarrolla en un departamento de investigación en las empresas. Sin embargo, este recurso ha cambiado un poco el contexto no solo de lo que es, sino cómo está conformado. Actualmente también se habla de departamentos de investigación enfocados a la inteligencia de negocios, enfocados también al análisis digital y al Big Data como tal, puesto que existen distintos tipos de instituciones relacionadas con el marketing relacional, el marketing digital y el marketing en general, que pues se enfocan en la creación y en la utilización de estos recursos para poder identificar en el mercado nuevos tipos de segmentos, nuevos tipos de comportamientos enfocados hacia el comercio, etcétera. Por lo general, la conformación de estos departamentos está constituido a través de una o dos personas, las cuales tienen este perfil eh, dentro de su academia, pero pues el modismo del perfil puede estar enfocado hacia lo empresarial, hacia lo económico, hacia lo comercial, hacia el marketing y todo lo que deriva de él, aunque también pueden ser relevantes perfiles relacionados con la ingeniería y con la informática. Entonces nos damos cuenta que el perfil actual del investigador de mercado, por ejemplo, yo podría ser un ingeniero de sistemas que pues trabaje
en esa área o en ese sector, en el perfilamiento y en la construcción de investigación enfocado al mercado, porque de pronto a mí me interesa desarrollar o estoy trabajando con una empresa que desarrolla este tipo de recursos. En un momentito, por favor. Entonces, ¿de qué manera podríamos mencionar o podríamos resaltar la connotación actual de la investigación de mercado? Bueno, al igual que el resto de las áreas que están experimentando pues un cambio y transformación, por ejemplo, en cuanto al diseño gráfico, que hoy en día se habla de diseño gráfico digital, se habla de comunicación visual, etcétera, existen pues nuevas maneras y nuevas metodologías para poder realizar una investigación de mercados. Un recurso muy importante del que se apalanca la investigación de mercados actualmente es la digitalización, la tecnología, porque a través del Big Data, por ejemplo, se puede realizar un mejor estudio de estadístico de lo que es el mercado y del análisis en general de los datos. Pues hay numerosos conceptos que se relacionan pues al respecto y ya queda en cada compañía seleccionar pues cuáles son los que va a tomar para poder realizar o ejecutar este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para entender un poco más el contexto histórico, ¿no? O de dónde proviene la investigación de mercado como concepto, vamos a empezar a eh, hacer un escrutinio de las tres etapas de la investigación de mercado, cómo cada una de estas etapas se relaciona con un momento histórico en particular y pues lo que actual y cómo llegó a lo que actualmente es, ¿no? Cómo pasamos de algo muy rudimentario hasta lo que hoy en día habla o menciona o ratifica con el sector digital. Entonces, podemos hablar históricamente de tres momentos: el estudio de mercado 1, el estudio de mercado 2 y el estudio de mercado 3. En ese sentido, vamos a empezar con el estudio de mercado 1. Este se conoce como pues la etapa en donde aparecieron pues básicamente el desarrollo del comercio, la revolución industrial. Estamos empezando a hablar del año 1900, principios del siglo XIX, XVIII, y entonces allí se empieza a hablar del primer departamento de investigación en los Estados Unidos, aunque pues en ese tiempo no se consideraba algo pues lo suficientemente relevante o importante. Sin embargo, ya para los años 20 y 40, gracias a la creación y el desarrollo de lo que hoy en día se conoce como tabulación o encuestas, esto empezó a tener una popularidad bastante relevante, lo que llevó a ejercer este tipo de recursos de una manera mucho más reiterativa o recurrente. Entonces, con el desarrollo de otro momento histórico, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aparecieron pues nuevas técnicas de muestreo, porque era necesario pues poder sacar cuentas, como quien dice, de el número de víctimas, de cierto tipo de datos precisos para poder empezar a dar reporte de lo que estaba pasando. Es allí cuando se empieza a hablar de la investigación cualitativa. La idea es poder reconocer cada vez más en qué consiste una investigación cualitativa, pues cuáles son sus características más importantes. Pero a nivel general les podría mencionar el hecho de que la investigación cualitativa se enfoca sobre todo en la relación con los valores de una información, con todo lo que tiene que ver con la calidad o con los datos más humanos. Por ejemplo, qué opina la gente sobre tal tema, eh, cuál es su concepto sobre determinada situación, etcétera. O sea, son datos que por lo general son recolectados a través de recursos muy puntuales. Estos recursos están relacionados precisamente con valores
humanos o como con la parte más humana de la investigación. En el estudio de mercado 2 ya se empieza a hablar de la focalización en el servicio al cliente. Entonces aquí ya se habla de un recurso que es mayormente utilizado por las empresas y nos ubicamos en el contexto histórico de los años 80. Pues las empresas empiezan a utilizar este recurso en el desarrollo como tal de las ventas para poder tomar todos estos recursos económicos y de verdad focalizarlos en los esfuerzos de poder vender más y poder vender mejor. Entonces se dice que la orientación en este tiempo va más que todo hacia el consumidor y lo que el consumidor es, pero de una manera muy unilateral, porque recordemos que entre los años 50 y los años 80 la publicidad también se desarrollaba de esa manera, de una forma unilateral. Cuando se habla de promoción unilateral, se habla precisamente de que, por ejemplo, en una propaganda se hablaba sobre un producto y sus atributos y características más importantes y normalmente todo un sector o todo un segmento compraba el producto porque confiaba en esas cualidades. Por lo general no habían otros productos que ofertar, entonces normalmente la gente se iba por ese único producto, no como hoy en día que pues cada uno de los usuarios, dependiendo de su estrato socioeconómico, de su estilo de vida, puede decidir qué y cómo comprar. ¿Listo? Pero ¿qué permitió el estudio de mercados 2? Permitió que se desarrollara una mejoría en las metodologías que se usaban en ese momento, y eso hizo también que los departamentos de investigación de mercados desarrollaran sus procesos mucho mejor, pues hubo un incremento en la optimización hasta de un 50%, ¿no? Cuando ya hablamos del estudio de mercados 3, que pues es el último, se relaciona pues precisamente con cómo se enfoca y se focaliza la investigación de mercados en la presencia o con la presencia de la digitalización, las redes sociales y las plataformas digitales. ¿De qué manera la investigación contribuye al desarrollo de estas plataformas y cómo las mismas permiten el desarrollo de las empresas, marcas, productos y servicios? Pues nosotros actualmente podemos ver una panorama un nuevo panorama pues en el mundo digital, y la investigación de mercado pues ha tenido que cambiar un poco el chip, ya no tanto enfocarse hacia vender un producto, sino humanizar un producto, humanizar una marca, y para esto pues se utilizan las redes sociales para poder hacer que el usuario entienda el producto como algo que hace parte de su estilo de vida, algo que pueda personificar, como quien dice, hacer de cuenta que el producto es una persona que lo entiende, pero que a su vez el usuario puede acceder a él. Entonces esto implica que las empresas inviertan mucho más en tecnología. La contingencia del COVID-19 hizo que precisamente en países como Colombia, las marcas, las empresas, la mayoría de ellas empezaran a migrar hacia los sectores digitales, porque pues no había otra manera, por lo menos no de forma presencial, de ofertar productos. Entonces, todo lo que implica o lo que se relacione con lo digital precisa de que se hace necesario utilizar estrategias de marketing e incluso estrategias de branding para poder humanizar pues una marca. Lo positivo de la digitalización es que pues los cambios y las transformaciones en la selección y en la ubicación de esta información hace que sea mucho más precisa la selección de resultados, permite que exista una mejor eficiencia de los trabajadores, la consulta como tal de la información es mucho más práctica y los métodos utilizados pues se hacen más efectivos, además que también reduce costos en la producción e incluso reduce costos en la inversión en investigación. ¿Listo? Entonces, esto precisamente hace que la investigación de mercado se relacione con el Big Data, puesto que es el área académica o el área de estudio que engloba hoy en día o que se apadrina
precisamente con la investigación de mercados en la actualidad. Entonces se reconoce también que el Big Data como concepto lo pueden indagar por aparte si gustan, es una tendencia en donde hace que la investigación de mercados pierda un poco de relevancia, pero no por eso deja de ser importante. Considero que siempre y cuando la investigación de mercados se apalanque en la digitalización y en la adaptación de nuevas tecnologías, puede ser un recurso netamente importante o relevante para las empresas. Recordemos que la utilización del recurso de investigación de mercados es algo que depende de lo que la empresa quiere invertir en investigación, que incluso la actividad o el ejercicio, la acción de investigar en sí es algo que constantemente se está haciendo en las empresas, solo que no se reconoce como un recurso utilizado y no se reconoce tampoco económicamente el recurso utilizado, porque usted como asesor comercial, colocarle un ejemplo, al momento de vender un carro, hace de manera somera o no una investigación del segmento al que normalmente aborda la marca o la empresa. Entonces esto es algo que por lo general no es remunerado dentro dentro de las empresas, a menos que te nombren como investigador de mercado, ¿no? Entonces, vamos a empezar a relacionar pues la parte más práctica para poder empezar a realizar una investigación de mercados. Para esto vamos a determinarlo como puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos para arrancar una investigación de mercado? Conocer el contexto, los antecedentes y la relevancia de una problemática. Bien, si yo tengo un tema seleccionado, por ejemplo, como hablábamos la clase pasada, el lanzamiento de producto, pues cuáles son los contextos, los antecedentes y la relevancia de esa temática que es el lanzamiento de productos, teniendo en cuenta que hasta ese punto ya tuve que haber desglosado una serie de problemáticas asociadas a ese tema, que era lo que yo les decía la clase pasada, ¿no? Si yo acá tengo el mapita, llevamos la clase pasada, por ejemplo, el mapita que les mostré. Ustedes están en búsqueda de imágenes, ¿cierto? Se supone que ya no, para la clase de hoy nosotros teníamos que desglosar unas problemáticas asociadas, pero ya usted escogió un tema de interés, que en este caso es el lanzamiento de nuevos productos. Ustedes sacaron unas problemáticas asociadas, que son estas cuatro, ¿cierto? Pero para poder entender mejor cómo se han desarrollado esas problemáticas o por qué son consideradas un problema, es importante estudiar estos tres criterios antes de, o estos tres puntos críticos: el contexto, los antecedentes y la relevancia. Entonces vámonos a la parte más etimológica de cada uno de estos conceptos. Si empezamos por el contexto, lo podríamos definir como un conjunto de circunstancias que rodean una situación, es decir, los hechos. Tengo que saber yo cuáles son los hechos que han ocurrido en esa problemática o en ese sector o en esa población para poder comprender correctamente lo que está pasando. Los antecedentes se relacionan, bueno, primero se definen como el conjunto de estudios previos que se han realizado sobre el tema y que como investigadores, pues nosotros hemos decidido investigar, ¿no? Ya allí tenemos claro que es algo de nuestro interés, por lo menos en una primera instancia. Por lo general los antecedentes contienen información muy teórica o información muy relacionada con el campo de estudio o con el área de interés que yo deseo abordar. Los antecedentes sobre todo son o se relacionan con las tendencias. Bueno, ¿qué tipo de tendencias históricas se han tomado o se han adaptado, lo que permite hoy en día tener esta problemática? Y por último, la relevancia. La relevancia se define como un conjunto de valores que hacen considerar a un proyecto importante. Y esto tiene que ver mucho con la manera en como pues yo como investigador o como grupo de investigación considero importante realizar una investigación sobre este tema.
porque yo lo considero pertinente o porque mi grupo de investigación lo considera pertinente. Entonces, vamos a empezar a analizar ejemplos dependiendo de cada grupo, de cada punto crítico. Si empezamos por, si empezamos por el contexto, nos hacemos la pregunta precisamente, pues, ¿a quién nos dirigimos? A los hechos, es decir, a las cosas que están pasando precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Dame un momentito. Bien, bueno chicos, entonces como les venía comentando, la idea es empezar con los puntos críticos, ¿no? Entender mejor el contexto de nuestra investigación. Para empezar, el primero de los puntos críticos es el contexto. Y aquí yo me voy a dirigir a los hechos, o sea, qué está pasando en una población, eh, cuáles son esos momentos históricos o esas situaciones históricas o de momento ocurridas con relación al mercado, pues al producto, servicio, marca que yo escoja. Recordemos que esta selección de producto, servicio, marca, plaza, promoción, empresa, sector comercial en general, ustedes como grupo lo escogen, ¿no? Entonces, digamos que el contexto a nivel general se relaciona con la situación actual del mercado. Vamos a colocar un ejemplo, la situación actual del mercado con relación a los productos vegetarianos. Entonces acá les coloco un párrafo o les menciono un ejemplo. Hoy en día las personas han decidido cambiar su estilo de vida, entre ellos su alimentación, puesto que ahora prefieren comer más sano, adoptar un estilo de vida vegetariano, haciendo que el consumo de estos productos aumente su demanda. Las empresas, pues, que comercializan estos productos podrían aprovechar esta situación. Esta última idea, pues, se podría relacionar con la relevancia, ¿por qué no? Pero la idea del contexto es explicar y exponer los hechos, o sea, qué está pasando, pues por qué las personas cambian este estilo de vida, a qué se debe que ellos tomen estas decisiones habitualmente, ¿no? Es allí cuando podemos apoyarnos de las siguientes preguntas. ¿Quién tiene un problema? ¿Cuándo y dónde surge ese problema? ¿Cuál es la causa de ese problema? Por ejemplo, pues proviene de una investigación anterior o se relaciona con un cambio pues en algún factor para relacionarlo directamente con los hechos. Aquí yo les dejo un link de un ejemplo de 7 cambios que han revolucionado el consumo de alimentos en los últimos años. Pues esto se relaciona precisamente con hechos históricos. Y pues es importante como información tenerlo en cuenta porque allí puedo identificar, pues bueno, quién o qué tipo de población tiene un problema, dónde surge o por qué y cuál es la causa de este problema, ¿no? Ahora, vamos a analizar el siguiente punto crítico, los antecedentes. ¿A quién nos dirigimos en este caso? ¿A factores o información previa? Este punto crítico es el más vasto de los tres porque nos permite y nos exige a su vez consultar información sobre investigaciones previas con relación a ese tema. Entonces, si estoy hablando de productos vegetarianos, si estoy hablando de cambios en conductas alimenticias o cambios de alimentación, de estilo de vida, en ese caso yo tendría que empezar a indagar sobre investigaciones que se hayan hecho previas con respecto o con relación a este tema, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les proporciono un link que habla sobre cambios de hábitos alimentarios y nuevos desafíos de las marcas, pero este artículo sobre todo tiene datos que son estadísticos. Entonces, esto se considera como una información teórica importante o como una información de antecedente que hace mucho más vasta mi investigación. Entonces, por ejemplo, en el artículo se hace un comparativo de lo que comíamos en los años 60 y lo que pues se come actualmente, de pronto hasta cuánto se invierte en presupuesto familiar, en qué tipo de alimentos se hace esta inversión o este presupuesto desarrollado, pues para qué me sirve eso, porque claro, los cambios en, en la conducta alimentaria o los cambios en el estilo de vida, porque digamos actualmente algunas personas son vegetarianas, viene precisamente de
que existe un excesivo consumo de carne, que este recurso está causando demasiado daño al medio ambiente, entonces se hace necesario que se adapten nuevos estilos de vida o que exista una manera diferente de hacer consumo. Bien, entonces acá yo puedo proporcionar esa información, o sea, hablar de pronto de cuánto se ha invertido en ese problema o en esa situación, a mencionar información relevante sobre ese tema en cuanto a datos estadísticos, así como se proporciona acá. Entonces, ¿qué preguntas me puedo yo hacer para apoyar esa investigación y pues darles incluso por medio de estas preguntas dar respuesta a lo que a la información que yo estoy buscando? Entonces, ¿qué se sabe sobre ese problema? ¿Qué tienen que decir los investigadores u otros individuos involucrados? ¿Qué se ha hecho para resolver este problema? ¿Alguna solución ha tenido éxito? De ser así, ¿se ha enfocado en alguna causa en particular? Por ejemplo, en este artículo se habla de una marca en Colombia que se llama Superfoods y pues como esta distribuidora ha tratado de resaltar y de inculcar la relevancia que tiene, cambiar pues el estilo de vida en donde se consume todo tipo de comida a tener una dieta pues mucho más vegana, consumir productos veganos y pues como esto pues ayuda precisamente a cambiar este tipo de estructura pues cultural y social que se tiene hacia la comida a nivel general. Por último está el punto crítico conocido como la relevancia. Pues a qué o a quién nos dirigimos precisamente? Nos dirigimos hacia reconocer por qué es importante desarrollar esta investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que traería realizar esta investigación con respecto al producto, servicio, marca que yo esté escogiendo? Entonces me puedo hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante para la sociedad o para la profesión o para el área de estudio resolver este problema? O para la empresa, ¿qué pasaría si no se resuelve? ¿Qué población sufriría las consecuencias precisamente? Entonces acá, en este link, les comparto un artículo sobre la tendencia de consumo en productos vegetarianos y veganos en Colombia. Aquí también se habla, porque es el mismo artículo, sobre esta marca Superfoods, pero también se pueden consultar otro tipo de artículos, de links que estén relacionados con los beneficios que puede traer tener una dieta vegana y por ende consumir pues productos que sean a base de plantas, productos que sean veganos, marcas que ya también lo están haciendo, porque se supone que en este caso yo estoy enfocando mi investigación hacia el mercado. Entonces acá a nivel general lo que yo trato es de tomar, entender mucho mejor el contexto, la relevancia y los antecedentes de un mercado como el mercado de los alimentos, porque mi investigación se va a enfocar en productos que tengan que ver o con de pronto el lanzamiento de un producto vegano o de un producto vegetariano. Volviendo a la relevancia, acá les hago una extracción de este artículo que menciona que pues ser vegetariano o vegano no quiere decir que uno se tenga que alimentar exclusivamente pues con leche de almendras y vegetales. Y se habla precisamente de la tendencia a tener por cuestiones de salud una mejor conciencia hacia los alimentos, incluso una conciencia ambiental que abogue por el bienestar animal. Entonces eso permite que yo me dé cuenta que hay alimentos que no son sustentables en el tiempo, como por ejemplo la carne, el pollo, porque pues la mayoría de productos a base de pollo, a base de carne que están hechos actualmente, por lo general son productos procesados, son productos que tienen inyección de químicos, entre otras cosas. Y la idea es volcar la conciencia hacia un consumo mucho más natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría hacer yo como marca para crear un producto que tenga esa relevancia y que le proporcione esos beneficios, pues socialmente hablando, a una población? También
Miren que acá en estos textos que extraigo relaciono la idea de por qué consolidar esa tendencia o por qué hablo de los beneficios que podría tener una investigación como esta. Entonces, se trata de empezar a consultar información relacionada con cada uno de estos puntos críticos y que a su vez esté relacionado pues con las problemáticas que yo deseo abordar, sobre todo eso. Entonces, acá les menciono, la consolidación de esta tendencia ha llevado a que algunas marcas nacionales, tradicionalmente enfocadas en el segmento de cárnicos, empiecen a explorar los sustitutos de proteína animal para incorporarlos en sus líneas de productos, como cuando, por ejemplo, Zenú crea otras submarcas como Pietran, y dentro de Pietran habla de jamón de pavo, habla de jamón de cerdo, cuando habla de una línea de productos como Veggie o Veggie Burger de la marca Pietran, pues es precisamente el equivalente a un nugget de pollo, pero cuya base es vegetal. Entonces, en este caso, si a mí me interesa lanzar eh, un producto vegano, tendría que entender pues cuál es el contexto de los productos veganos en Colombia, cuáles son los antecedentes de los productos veganos en Colombia y cuál es la relevancia de los productos veganos o vegetarianos en Colombia. Veganos y vegetarianos porque no es lo mismo. Entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Y esto lo vamos a revisar de manera más contundente en la próxima clase. Entonces, dejemos claro que es una actividad de como empezar a indagar o a investigar, ¿vale? Porque la idea es poder hacerlo en la clase presencial. Si ya yo tengo una temática escogida, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos productos, y en ella desglosé una serie de problemáticas asociadas, por ejemplo, aceptación de un producto nuevo, plazas para oferta de un producto nuevo, establecer el precio de un producto nuevo, rentabilidad de un nuevo producto. Entonces la idea es empezar a consultar los principales aspectos de contexto, relevancia y antecedentes de acuerdo con esas problemáticas de mi interés. Importante que yo vaya realizando una selección de un producto, marca o empresa. Por ejemplo, como les digo, si yo voy a hacer el lanzamiento, si yo escogí la temática de lanzamiento de nuevos productos y tengo esta serie de problemáticas, pues todas ellas van a estar enfocadas a un producto del sector comercial, o sea, un producto que se vaya a vender en los almacenes de cadena, que esté pues constituido o cuya materia prima sea pues a base vegetal, o sea, producto vegetariano. O por el contrario, de pronto ya yo tengo o sé de una marca que tiene un producto así y que pretende lanzarlo. O tengo una empresa que mediante sus procesos quiere empezar a, quiere realizar un, una investigación de mercado para, por ejemplo, alimentos cárnicos. Quiere empezar a hacer una investigación de mercado para conocer la posibilidad de poder en un futuro realizar un lanzamiento de productos vegetarianos, una nueva línea de productos vegetarianos. Entonces, la idea es que empiecen ustedes como a ver cuáles serían esas posibles opciones. No necesariamente tienen que tener ya un producto escogido la próxima clase, pero sí como empezar a indagar, o sea, que le den mayor profundización a estas temáticas que plantean aquí, para que quede mucho más o vaya tomando ritmo la investigación que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir vía Teams, por el chat de Teams, o me pueden escribir a mi WhatsApp. Yo ya les proporcioné mi número de celular. Y pues en la clase del 9 de agosto lo que vamos a hacer es revisar esa información, volver a aclarar dudas, pues para que ese collage que estamos empezando a armar quede lo mejor posible. Y a partir de allí, una vez se termine ese collage, poder empezar a diseñar el árbol de problemas, ya de una manera mucho más estructurada, porque en ese momento ya tendríamos que tener definido ese producto, marca o empresa con la que vamos a trabajar, ya tendríamos que tener definida una problemática de esas 4 que están allí,
y pues ya por ende un tema seleccionado, ¿no? Entonces, en ese caso, chicos, recuerden, pueden escribirme y que tengan muy buena tarde.